Bienvenidos a todos a mi exposición. El tema elegido por mí fueron los 17 años de la muerte de Jaime Garzón. La sonrisa más agresiva contra la violencia, la corrupción y la ignorancia de Colombia. ¿Quién fue Jaime Garzón? Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960 y murió en Bogotá el 13 de agosto de 1999, asesinado por un sicario. Fue abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, filósofo, locutor, periodista y mediador de paz. Una de sus frases conmemorativas dice: "El problema de los colombianos es que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida". ¿Jaime alcalde? Pues sí, aunque cueste creerlo, después de haber sido liberado el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Rang, y ganadas las elecciones, este mismo lo nombra alcalde de Sumapaz, una pequeña localidad rural y poco desarrollada del distrito de Bogotá. Garzón, durante su mandato, trató de proponer un estilo de mandato muy original y peculiar. Este estilo de mandato le trajo algunos problemas en el revuelo público. En un telegrama, el cual se le pedía notificar las casas del genocidio autorizadas en la zona, Garzón respondió: "Después de una inspección visual, informo que aquí las únicas putas son las FARC". Esta respuesta fue entendida como que el alcalde menor había creado un burdel en la región, lo que junto con otras excentricidades lo llevaron a ser destituido por el también alcalde Andrés Pastrana Arango en el 1988. Y además traductor, sí. Entre 1994 y 1999 trabajó en la Casa de Nariño durante la presidencia de César Gaviria como coordinador de las traducciones de la nueva Constitución de 1991 a las lenguas indígenas y de manera no oficial como asesor de comunicaciones de la prensa. Un mensaje de los que da Garzón en una de sus exposiciones habla que la frase que más le impresionó de uno de los primeros artículos de la Constitución del 91, que dice algo muy similar a que ninguna persona puede ser secuestrada, tomada bajo cautiverio, etcétera. Entonces los indígenas lo tradujeron de esta manera y dice que nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Entonces él decía que pues esa pequeña frase acogía la gran idea total de la Constitución y que con solo esa frase pues se podía construir paz en un país con tanta violencia. Aquí, digamos, empieza la historia de Jaime Garzón en la televisión. El primer paso o digamos, la serie que abre las puertas de Garzón en la televisión se llamó Sociedad. Gracias a su hermano, el hermano de Jaime actualmente pues trabaja para el periódico El Espectador como caricaturista. Entonces pues él le abre la puerta en la televisión y empieza con este programa creado, que básicamente era un pequeño noticiero donde trataba de emular lo que es la sociedad o lo que era la sociedad en esa época. Entonces en el 1988 empieza la historia de Jaime Garzón en la televisión con el programa Sociedad, donde empieza a usar el humor y la sátira para lanzar las más famosas pullas políticas. Y aunque no nos diéramos cuenta, también una lección para todo el pueblo colombiano que se ría de su propia dejadez. Él decía: "Le decimos que los están robando, que están jodidos y que no saben nada de lo que pasa en su país y se cagan de la risa". Posterior a Sociedad, en RTI nace Quack, el noticiero. Esta es, digamos, una obra cumbre de Jaime Garzón. Aquí, pues, digamos, donde los puso a la política, donde él les puso a la política nacional, aprovechando el momento que atravesaba el país, como lo fue el proceso 8000, la expansión de los militares y la situación de orden público en el Urabá antioqueño. Aquí Jaime Garzón hizo gala de todos sus dotes artísticos, creativos, dándonos a los colombianos personajes inolvidables, con humor sumamente inteligente, pero certero y duro contra las clases políticas tradicionales. Estos son algunos de los personajes que interpretó y creó Jaime Garzón. El primero, pues, cómo olvidar al portero más querido de Colombia, el siempre informado y servicial Néstor Elí, el cual cuidaba y velaba por los intereses de los residentes del edificio Colombia, en el cual vivían las personalidades más grandes del país y donde el penthouse, el apartamento del presidente,
Era el sitio de predilección donde convergían todos los chismes y rumores de primera mano, que solo el muy cuidadoso Néstor Elí sabía informar. Y cómo no, el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pulcritud y la moralidad de nuestro país. El muy inteligente Godofredo es conocido por ser la primera persona en avisarnos lo que se nos venía con Uribe. Definitivamente Garzón era un adelantado en su generación y vio lo que ninguno más vio en la política. Posterior, digamos, en el mismo programa CUAC, también estaba la muy querida Dioselina Tibana, la empleada del servicio de la Casa de Nariño, imprudente, indecente, metida. La fea mucama se sabía todos los cuentos de la vida personal del presidente y su patrona, que al parecer vivían en un mundo de farándula mientras el país se caía a pedazos. Gracias a Dioselina, muchos sabíamos quiénes caminaban por esos pasillos y hasta de qué se hablaba. Y cómo olvidar a Inti de la 2, la periodista más gomela y cursi del noticiero. Salió poco en las emisiones de Quack, pero nos dejó a todos muchas risas con su manera irónica de burlarse de la farándula y de las presentadoras de televisión de la época. Garzón no respetaba a nadie. Digamos que otro papel fundamental de Garzón está como gestor de paz. En el día festivo del 23 de marzo de 1998, un grupo de 200 guerrilleros de las FARC de los frentes 52, 53 y 54 secuestraron a 32 personas que regresaban del departamento del Meta hacia Bogotá, entre los que se encontraban 5 extranjeros. El 27 de marzo, una comisión autorizada por el zar antisecuestros, José Alfredo Escobar, y liderada por Jaime Garzón, permitió la liberación de 9 plagiados. El 6 de mayo de 1998, el general Jorge Enrique Mora Rangel, comandante del Ejército de Colombia, pide ante la opinión pública y el zar antisecuestro investigar la participación de Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados. El 4 de junio, el zar antisecuestros, José Alfredo Escobar, destacó la labor del periodista como acción humanitaria. Garzón intentó ponerse en contacto con el general, pero este no quiso recibirlo. Finalmente, el periodista le envió un telegrama que decía: General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted. Bueno, y cómo no, Heriberto de la Calle. Este fue el personaje que convirtió a Garzón en una leyenda. Heriberto, a pesar de sus orígenes muy humildes, tenía una educación y una inteligencia que muchos de los honorables congresistas envidiarían. A su manera, este ilustrador de botas conocía más de política que muchos especialistas, y sin pelos en la lengua, le ponía el punto sobre las íes a muchos personajes del gobierno nacional, además de a jefes guerrilleros. Una de las frases más representativas de Heriberto de la Calle fue en una entrevista con Pacheco, donde pues, Pacheco le pregunta que si no es difícil o no lo han vetado en la televisión por las groserías. Entonces él le contesta y dice: en este país las personas se escandalizan porque uno dice hijo de puta en televisión, pero cuando ven a un niño vendiendo chicles en la calle o limpiando vidrios, eso es folclore. ¿Y por qué escogí este caso? Porque me parece que un personaje como Jaime Garzón son necesarios para construir una paz estable y duradera, ya que aún después de asesinado, Jaime sigue siendo ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día entendimos esa frase que dijo: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos, nadie. Jaime es y seguirá siendo uno de los personajes que más admiro y que me hizo entender que la base de una sociedad próspera, está en la educación de sus pobladores. La estrategia no es solo ayudar o dar dinero o generar espacios de discusión política. La primera estrategia siempre será la de educar a las personas con principios morales y éticos, para que estas personas forjen el futuro de los colombianos y elijan a las personas que nos gobiernan de manera inteligente y a conciencia. Entonces, gracias a todos, gracias Jaime, y digamos que la frase que él decía, porque como esto no es mío,